estaban como investigando algunas cosas y sentía piquetes y agujas en el cuerpo y pues en la mañana siguiente tenía como esos piquetes en la parte del cuerpo. Es correcto. Sí, ¿no? Las famosas abducciones, que bueno, al menos desde nuestra perspectiva, no son como las pinta Hollywood. Al final de cuentas, sería muy egoico decir que somos la única raza y que somos la única forma viviente en la existencia. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí a Punto Divergente. Yo soy Kuro Otegi. Yo soy Yeshua Alanis. Y bienvenidos a este nuevo episodio muy interesante, muy lleno de curiosidades. Y a ver, es un tema medio polémico que acaba de salir a la luz. Justamente esta parte de que Estados Unidos acaba de anunciar, confirmar y decir bajo juramento que hay y que sí es verdad lo de la vida extraterrestre y que ellos han tenido contacto y que han hecho acuerdos y que cambios de tecnología y que hay un chingo de cosas más. Entonces vamos a tener así un programa medio curioso, interesante. Vamos a aclarar varias dudas. Vamos a hablar de justamente la raza humana y otras más en este planeta. Sí, qué interesante tema, ¿no? Y al final de cuentas, desde hace mucho tiempo se venía hablando de esta parte de las razas extraterrestres y uno de los pioneros más importantes aquí en México, Jaime Maussan, ¿no? Que ahora ya yo creo que es un tema de los más virales que ha habido. Sí, claro, justamente hay una entrevista de Jaime Maussan que le hacen en un programa que es de tecnología, Tecnonauta se llama, y justamente la entrevista ya habla mucho de esta parte y me interesó mucho porque, bueno, yo a Jaime Maussan pues, obviamente lo conozco desde que era niño porque él ya desde antes estaba hablando de este tema y siempre desde chiquito pues me interesó mucho, ¿no? Me daba mucha curiosidad hablar de que los aliens, los ovnis, los objetos voladores y todo, y bueno, es algo que hoy en día, viéndolo desde lo que nos dedicamos, esta cuestión de terapias, de espiritualidad y contacto a través de ser mediums, a través de contactar con otros seres de otras dimensiones, pues sabíamos o ya teníamos cierta información de que obviamente sí existe. O sea, sería absurdo creer que fuéramos la única raza, los únicos en el universo, ¿no? Digo, independientemente de las largas distancias y que lo que la física quiere poner como esos límites a debatir, ahorita creo que podemos tocar puntos muy interesantes. Entonces, bueno, vamos a abordar este tema. Primero que nada, Yeshua, ¿qué onda? ¿Crees o no crees en los aliens? Yo la verdad sí creo. De hecho tuve como alguna experiencia, bueno, varias experiencias, porque ahora que recuerdo sí son como algunas, como con contactos con esta parte de los extraterrestres. Una de ellas te puedo contar que era cuando yo tenía alrededor de 11 años. Okay. Aquí en México hay un estado que se llama Pachuca. Uh-huh. Entonces ahí empezamos todos a ver como un objeto volador no reconocido y no identificado. Y era como algo muy extraño porque era algo metálico ovalado que varias personas lo pudimos captar, lo pudimos ver y de verdad se desapareció. Desafortunadamente en esa época no existía la tecnología que hoy existe ni las cámaras que hoy hay. No había celulares, creo que todavía con cámara. Entonces pues obviamente no se pudo captar ni tomar como video de la evidencia. Entonces para mí fue como algo muy interesante, a la vez también da miedo porque es como cómo puede haber otros seres que no identificamos y que no reconocemos a niveles físicos, ¿no? Y claramente, obviamente a través de estudiar esta parte de la espiritualidad y tener contacto a nivel psíquico con muchas energías, voy reconociendo que sí hay pues más seres y que no somos los únicos que habitamos en este mundo. Sí, no nomás en este mundo, en este universo, en esta galaxia. En este plano. En el sistema solar, en este plano. Claro, sí, no, porque creo que mucho de lo que piensan las personas o lo conceptualizan así es de que sí hay otra vida extraterrestre, a lo mejor más inteligente, más evolucionada, y pues son así nada más, ojos grandes, chiquitos, cabeza redonda, y son tridimensionales como nosotros, pero no necesariamente. No. Claro, sí hay mucha variedad de razas en esta tercera dimensión. Más no necesariamente son los únicos o no es la única dimensión donde habemos conciencias y razas inteligentes. No es la única dimensión en donde pueden habitar. Exactamente, ¿no? Y no es la única dimensión donde se gestan las conciencias, ¿no? Entonces, está muy interesante.
aquí vamos a hablar justamente de algunas razas que nosotros hemos tenido contacto, con los que hemos tenido aprendizaje y enseñanza. Muy interesante, muy elevada de conciencia que, pues bueno, no se digiere fácil. Por ejemplo, los que son muy interesantes, y ahí les van, son los pleiadianos, ¿no? Los pleiadianos que, bueno, ya mucha gente que se mueve en este ámbito holístico y espiritualón, ya ha escuchado y conoce los pleiadianos, que justamente... Hasta hay terapias pleiadianas. Hasta hay terapias ya, sistemas de terapias de medicina alternativa pleiadianas, ¿no? Entonces, justamente como uno lo dice, pues vienen de la constelación que conocemos de las Pleiades, o hacia allá es donde está esa ubicación de ese... Pues no sé si también sea un sistema solar como el nuestro, no sé si sea... como sea ya, porque claramente no somos de ahí. Ahorita he salido de México, no me alcanza para llegar hasta allá todavía, pero sí conozco a algunos seres que justamente nos han dado algunas lecciones, nos han dado información a través de las canalizaciones que luego hemos llegado a tener. Y los pleiadianos, por ejemplo, son seres muy amorosos y sí demuestran un criterio de mucha inteligencia, ¿no? Claro. Son seres que en imágenes muy conectados, que en imágenes hemos visto que son como más altos, azules, muy finitos, ¿no? Muy delgados y que se ven como muy pulcros, muy de templo. De hecho, hay algo interesante y un dato importante e interesante que comparto porque tuve a través también de tanto canalización como conexión y después a través de información física. Uno de los seres que estuvo aquí en la Tierra, que muchos conocen como Jesús, era un ser liriano. Fíjate. Entonces, él provenía de Liria, su espíritu provenía de Liria, así como muchas personas provenimos a lo mejor nuestro espíritu desde otros lados donde ya tuvimos una evolución consciente. Hoy venimos a experimentar este plano en la Tierra, pero hay seres que sí viven y cohabitan junto con nosotros y nos observan porque es muy interesante cómo la raza humana se desenvuelve. Claro. Sí, no, además de que, bueno, hablando en términos evolutivos de espiritualidad, la raza humana, aquí el planeta Tierra, es un lugar de muchísimo aprendizaje, ¿no? De muy fuerte, muy profundo, te va a otorgar mucha evolución porque es una vida muy difícil, de cierta forma, que sí tiene muchísimas cosas que aprender, muchas cosas muy padres, pero es difícil el juego. Entonces, considero que hay muchas razas y muchos seres de otros planetas, de otros lugares, de otras dimensiones, que les gustaría tener el privilegio y el honor o el nivel de juego de poder venir y experimentar la encarnación humana. Y que se les hace interesante los caminos de otros seres que ya hicieron en este plan. Claro, a los que ahora nosotros conocemos como maestros ascendidos, ¿no? Como Shiva, Buda, Ganesha, el Maestro Jesús. ¿Te acuerdas que hace tiempo en una clase, porque nosotros también tomamos clases y así, hubo una persona que nos compartió unos objetos alienígenas? Sí, unas como tablillas o en una roca muy dura que era en sumerio, ¿no? Algo así. Sí, voy a poner algunas fotos, se las voy a mandar para que las pongan en el video. Y ahorita me estoy acordando de eso y la verdad es que trae signos, trae formas y no me acuerdo él en dónde las obtuvo, pero creo que era en Puebla. Sí, eran unas teorías justo de los Anunnakis, que es otra raza extraterrestre, que bueno, hay una historia donde se considera o se cree la teoría que el ser humano o el Homo sapiens sapiens, como lo conocemos hoy en día, viene justamente de una mutación genética que hacen los Anunnakis con el genoma del Neandertal y de ahí logran, obviamente a través de un proceso muy complejo de genética y de muchos años y muchos intentos fallidos, logran sacar el genoma de lo que produce este Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces se dice o se cree que de ahí venimos la raza humana. Y esas tablillas recuerdo que justo eran como artefactos. Sí. Uno recuerdo específicamente que decía, y porque canalizó el maestro Enki, que es un Anunnaki, ahí les voy a hablar justo de los Anunnakis y de un maestro ascendido que conocemos como Enki, que nos decía, ese artefacto era como la llave que activaba una de sus naves con las que transportaban materiales. Sí, porque parecía una llave. Ajá. Literalmente esperemos encontrar esas imágenes para que se las puedan poner. Y justo hoy en día me doy cuenta y está muy curioso que hasta ahorita que estamos tocando el tema así me salió.
las llaves hoy en día de los autos son parecidas a la forma que tiene y que ya no son de como antes, ¿no? De insertar y dar la vuelta, sino ya es solamente el sensor. Y era como una piedra muy extraña. Ajá. Una piedra que contenía electromagnetismo. Sin esquinas ni nada, como pulida, pero a la vez era como... Sí, No, este planeta. muy interesante. Y se las vamos a poner, si las encontramos, esperemos que sí, ahí las van a ver. Y precisamente eso, o sea, creo que todos tenemos, y no recuerdo bien, pero en estas fibras de ADN contenemos también una fibra que es la parte reptil, que también es algo que está científicamente ya comprobado. Sí, así es. Una de las hebras, ¿no? De las cebras. Que no se ven físicamente porque no están ahí, pero sí es la parte energética. De hecho, de lo poco que hemos ido aprendiendo, uno de los cerebros en donde se maneja la mente reptil, en donde se manejan nuestros bajos instintos, se encuentra en el cerebelo, y por eso es un cerebro independiente al cerebro normal del humano. Claro. Y que justamente ahí es donde se producen estos instintos, ¿no? De correcto. Animales que tenemos como... Entonces, pues de que creo, al final de cuentas, sería muy egoico decir que somos la única raza y que somos la única forma viviente en la existencia. Sí, así es. Digo, hoy en día entiendo, ¿no? La confusión que puede empezar a haber, entiendo la polémica que puede haber de que si sí, que si no, que si nos van a invadir, que si nos van a no sé, a destruir como raza, o que simplemente nos están observando. Digo, eso es un tema que creo que no es tan el importante, pero sí da curiosidad. Sin embargo, creo que lo importante es qué vamos a hacer con esta información, ¿no? O sea, porque además no es nueva, solamente ya confirmaron lo que siempre negaban los gringos, pero creemos, y creo que todo el mundo sabía siempre como que sí, ahí está, pero hasta que no lo confirme, como que no lo tomo como que sí, como que no. Claro, de hecho, un amigo que está en Chihuahua, saludos, por cierto, nos comentaba que muchas personas de allá, como están en campos, están en la parte muy libre, pues han tenido contactos con estos seres extraterrestres y tienen muchísimas historias, y ellos sí conocen y saben un poco sobre ellos, aunque también le tienen respeto y cierto temor porque es algo muy desconocido. Pero creo que cuando compartimos esta información con personas viejas o personas más de edad más avanzada, pues tienen el conocimiento y la sabiduría de haber visto, de haber tenido como ese contacto hacia estos seres de otra dimensión o de otro espacio y de otras inteligencias. Recuerdo, y también tienes una foto que podrías compartir en donde tuviste un sueño y fue algo muy extraño, y después amaneciste con esas marcas de como si te hubieran transportado a otro lugar. Y eso nos ha sucedido en de algunas otras formas, que en donde yo también me acuerdo que había soñado que estaban como investigando algunas cosas y sentía piquetes y agujas en el cuerpo, y pues en la mañana siguiente tenía como esos piquetes en la parte del cuerpo. Es correcto. Sí, ¿no? Las famosas abducciones, que bueno, al menos desde nuestra perspectiva, no son como las pinta Hollywood, de que te llevan con un rayo láser así, que te sube a la nave y te amarran a una mesa de metal y que te meten una sonda por el uyuyuy, ¿no? Que digo, quién sabe, porque pues no me puedo acordar, ¿verdad? Pero amaneciste con diarrea el día siguiente, no sé cómo acaba de decir, con diarrea no me podía sentar, pero yo creo que no es así. No, bueno, o sea, ya hablando en serio, no creo que sea como de esa forma, al menos en mi caso no fue así. Solamente se vive ya la parte como un sueño, como si lo hubiera tenido como un recuerdo, pero no muy vívido. No sé cómo juegan ahí con esa parte de la memoria. Y sin embargo sí me sentía raro, me sentía diferente, me sentía observado más que nada, ¿no? Sí, no me sentía al lado y no me sentía así como mal, pero sí me sentía como incómodo de, güey, como que traigo algo en el cuerpo, una toxina o algo así, no sé qué. Y justo pues me voy al espejo en la mañana que te vas a arreglar, a lavar los dientes, a lavar la cara y todo. Y voy viendo que en el brazo tengo un circulito con un punto en el centro, como en la astrología se le conoce como el símbolo del sol. Y yo dije, güey, ¿qué es eso, no? O sea, se lo mostré a un amigo y me acuerdo que me dijo, ay, no, te acostaste seguro y te quedaste dormido sobre un botón. Yo, güey, no mames, duermo desnudo, güey. ¿Cómo vas a estar sobre un botón? ¿Quién tiene botones en su cama? No manches. Entonces fue como, aparte un botón, ¿cómo vas a tener un botón con un solo hoyo en medio y que sería súper redondo? Y que te duró como una semana. Una semana, y sí, lo rascaba y tenía como una cierta comezón y una sensibilidad muy rara en ese punto en específico.
como cuando yo me imagino que así, porque así me recuerda esa sensación, aunque no la tengo vivida, pero como cuando estás un bebé y te vacunan la primera vez, así de, ¿qué es eso, no? Claro. Y es algo que pues solamente hemos vivido, ¿no? O sea, creo que las personas que lo han vivido en su casa y a lo mejor nos están sintonizando hoy, pues nada más saben ellos de su propia experiencia y a veces queremos meterle como mucha lógica, pero a veces no tiene lógica, o sea, es como pues simplemente lo que sientes, lo que vives desde tu espíritu es con lo que conectas. Entonces yo realmente sí creo 100% en ello. No sé, no creo que nos vayan a dominar, eso sí lo tengo muy claro, porque si nos quisieran dominar, ¿desde cuándo nos hubieran dominado? Es más, desde un punto antes de que todos tuviéramos conciencia más sobre la parte espiritual, sobre conectar, sobre todo esto, creo que ahí sería la manera perfecta. Aunque siento que sí existen élites que están manejadas por ciertos seres que no son de la Tierra precisamente, que nos dominan o nos controlan o quieren manejar la Matrix, ¿no? Al final de cuentas somos una super batería. O sea, eso es muy cañón. Somos seres o seres humanos que producimos toneladas de energía y eso pues, a lo mejor les beneficia a otras razas. Sí, a ver, está muy interesante hablar de razas extraterrestres, pero también, o sea, la raza humana, pues también es una raza alienígena porque pues es otra inteligencia más flotando en una bola de lodo en el espacio, ¿no? Entonces, como seres humanos, la raza humana tiene una cualidad muy, muy curiosa de generar muchísima energía sutil, ¿no? Energía etérica, energía de cuarta dimensión, que justamente muchos seres, como dices, la saben aprovechar, la saben utilizar, la saben recolectar y administrar. Entonces, sí, ahí hay un tema muy interesante. ¿Nos podrías contar un poco sobre la historia que sabes de cómo fue creada la raza humana? Sí. Un tantillo, porque va a estar larguísima, pero bueno, como había mencionado hace ratito, ya en la parte, ¿no?, de los Anunnakis. Los Anunnakis, que es una raza extraterrestre de un planeta que se llama Nibiru. Que nada que ver con los reptilianos. Que nada que ver con los reptilianos, o muchos se confunden, sí, ¿no? Muchos se confunden. Porque sí es una raza reptiloide, más no son los mismos que los reptilianos. Así como habrá más razas humanoides, pero no son precisamente los humanos, igual aquí, ¿no? Como esta parte de Goku que salían los androides, ¿no? Ajá, los androides, o sea, también, por ejemplo, el clásico Kamisama, que era como reptil y era el dios de la tierra, que justamente, como dices, las élites se mueven así. Muchas veces adoramos a seres o a deidades o a líderes mundiales y que justamente ni siquiera son de esta tierra, ¿no? Pero bueno, caricaturas como Dragon Ball confirman un poco o se tienden a caer hacia esta teoría de los Anunnakis, que son los que crean a la humanidad cuando vienen a la Tierra en búsqueda de oro, porque el oro para ellos era un elemento que podía ayudar a restaurar su capa de ozono, que es ahora uno de los errores que estamos repitiendo nosotros, en dañar la capa de ozono. Y entonces, al encontrar que en este planeta hay una gran cantidad de oro y lo pueden ocupar, pues se dan cuenta que también hay unos seres muy chistositos como simios que les puede servir como mano de obra. Y puntualizo, esta historia viene de las tablas, unas tablas muy antiguas. Tablas sumerias, están las tablas sumerias. Sí, están descubiertas, están investigadas y es lo que se ha traducido de ellas. No es como que me lo estoy inventando y sacando el zapato. Es correcto. Y además, bueno, también en nuestra experiencia, pues han sido confirmadas por las canalizaciones y experiencias y contactos que hemos tenido con estos seres. Entonces, bueno, resulta que pueden, versión corta, pueden educar a estos simios para que funjan como mano de obra, extraer el oro y hacer su chamba que vinieron a hacer aquí. Se dan cuenta que también, obviamente, pues si nosotros que estamos en tercera dimensión y somos seres espirituales muy conectados, ellos que son seres de cuarta dimensión, pues han de tener también una cierta espiritualidad más desarrollada, ¿no? Es como lógico. Entonces, en una de sus experiencias también que ellos tienen, espirituales, de conexión, bajan lo que conocemos hoy en día como el Arcángel Gabriel a decirles que es momento de hacer algo nuevo y que el Padre, o sea, lo que podríamos llamar Dios, Jehová, Alá, el Creador, el Arquitecto Universal, como le quieras llamar, les tiene la misión como de ellos que tenían un conocimiento ¿cómo dice? La genética, gracias, muy profundo y muy avanzado,
es momento de que pusieran ese conocimiento en práctica aquí en la Tierra. Pero los fueron guiando a través de su propio espíritu y como sobre las cosas que ellos iban pasando. No era como que se plasmó literalmente esta esencia al principio y como que los fue dirigiendo, como a nosotros de repente también nos dirigen hacia ciertas cosas de nuestra misión de vida. Sí, claro, o sea, fue un proceso larguísimo. Te estoy hablando que esto está registrado en esas tablas sumerias que sucedió cuando recién llegaron los anunnakis hace 14 millones de años. O sea, ahí ya también se rompen muchas estructuras, por ejemplo, cristianas, teológicas, de que la Tierra apenas tiene unos 4,000 años, ¿no? Y no, o sea, esto sucedió hace 14 millones de años según las tablas sumerias. Y bueno, resulta que tras jugar tanto con el genoma del simio y todo, logra crear esta raza humana que es Adampa, el que conocemos en la Biblia como Adán, que es el primer humano conocido en la Tierra. Y de ahí, pues bueno, para adelante, ¿no? Empiezan a hacer más, empiezan a procrear entre ellos, nacen sociedades como la Sumeria, como la Babilonia. Entonces, pues suceden tantas cosas ya a lo largo de la historia de la humanidad que se supone que ahí son nuestros orígenes y empiezan a llegar más razas interesadas en este proceso que se está llevando a cabo, que es el desarrollo de una nueva raza o especie como la es la humana. Y muchas de esas especies se enamoraron como de la calidez humana. Sí. Y después quisieron destruirnos. Es donde viene la parte de el gran diluvio. Sí, bueno, se conoce que hay, o se tiene la teoría de que ha habido 5 grandes genocidios de intentos de aniquilación de la raza humana, ¿no? Como ha sido el gran diluvio, como ha sido las plagas, por ejemplo, ¿no? Desde lo de Egipto y todo. Y han sido varios, y ahorita se cree como que estamos a punto de vivir otro más, que es la famosa Tercera Guerra Mundial, que pues obviamente sería una guerra nuclear y terminaría con todo, ¿no? Aunque también es importante decirles que hay un rastro en donde obviamente esto del gran diluvio que fue Noé, ¿sí? Ajá. Fue Noé en donde construyó una barca, no es una barca, era un submarino. Y hay fotos, los Anunnakis. Y hay fotos de ese submarino en el Everest, que es justamente era la más alta. Ajá, y justamente era donde tenían escondido este submarino, lo tenían estacionado, vaya. Entonces pueden investigar y en el Everest se logra ver un submarino antiguo. Entonces, ¿qué onda con el ¿Cómo llegó eso ahí? Entonces, ¿qué onda con el gran diluvio? Pues bueno, no fue más que una forma, obviamente la religión lo pone en una forma como, sí, Noé y su familia, 5 personas construyeron un arca grandísima donde metieron a 2 animales de cada especie para que procrearan y se reprodujeran. Y no, lo que realmente sucedió es que en este submarino, estos seres ya tenían el ADN. Ya tenían cultivado el ADN de cada una de las especies de este planeta porque las estudiaban. Y entonces fue como, ve al submarino porque va a haber una aniquilación del ser humano, entonces tienes que, tú y algunos más obviamente, resguardarse para volver a procrear y con ese genoma cuidarlo para desde ahí volver a reproducir o clonar a todas las especies del planeta que van a morir en este diluvio. Claro. Y eso es algo que no te cuentan en los libros de historia, obviamente. ¿Y por qué crees que nos quisieran aniquilar? Pues mira, como hemos dicho, yo me mantengo en esta creencia de que aquí es un lugar muy especial para evolucionar. Considero que tiene que ver una como miedo, otra envidia, otra simplemente es como que no nos ven el futuro porque piensan que siempre vamos a estar dominados por nuestros bajos instintos y no merecemos como la oportunidad de evolucionar. Creo que son diversos factores por los que quieren, entonces creo que depende de la raza o a la que le toque jugar en ese momento el papel del asesino, es como su razón tendrá, ¿no? Yo creo que a través de todos estos estudios que hemos tenido, pues al final de cuentas el ser humano tiene muchísimas habilidades. Y creo que puede ser que haya habido un miedo a que todos los seres humanos despertemos esas habilidades que tenemos. Cabalísticamente hablando, dentro del Cábala se cree que el ser humano es el único capaz, o la única forma de ser, de conciencia, el único capaz de viajar a través de todo el árbol sefirótico, que son todas las dimensiones y planos de existencia. Entonces, por eso se dice, o se tiene la percepción o la idea de que la raza humana es la favorita de Dios, porque es la más capaz de hacer todo.
Y pues yo creo que ahí, como dices, pues quien despierte esa conciencia y quien logre de activar esa capacidad, pues ya no le conviene, porque ya no funges como batería para el sistema, ¿no? Claro. Y tenía claro que... Teorías conspiracionistas. Tenía claro que después de este diluvio quisieron intentar nuevamente, hasta que ahora sí se presentó un ser diferente y les dijo alto. Así es. Pero ese en otro podcast, en otro episodio más bien. Pero sí, vamos a regresar retomando el tema. Pues sí hay varias razas, no es solamente una, no es como que nada más están los monitos verdes, no es como nada más están los monitos grises. Realmente aquí en la Tierra hay muchos seres de diferentes planetas y de diferentes dimensiones también coexistiendo y que no nos damos cuenta. Claro. Porque muchos pueden adoptar la forma humana, otros pues simplemente no se dejan ver, otros pues simplemente están ahí ocultos observando nada más, aprendiendo, recabando información. Entonces sí, no es novedad que haya extraterrestres, pero yo creo que es importante resaltar ese punto donde los humanos no somos los únicos que habitamos el planeta y no solamente vienen de visita, muchos también aquí. De hecho hay una película buenísima, aquí les voy a hablar de la película Hombres de Negro, que justamente esa película también es otro documentalote de cómo realmente existe otra como sociedad secreta donde pues tú como alienígena tienes tu pasaporte y tu permiso para entrar al planeta y estar de vacaciones o vivir aquí y ser un perro, ser el de las revistas, ser quien sea, ¿no? Claro, de hecho yo lo que digo es cuánta tecnología extraterrestre tenemos y cuántas cosas han copiado de ello. Claro, pues sí, de algún lado se tiene que sacar y no todo viene por inspiración divina. Claro, y al final, si vemos como todo esto se pudo hacer en tecnología y la tecnología misma ha dicho, yo nunca he podido replicar a un humano, imagínate el potencial de un humano. Entonces, si el Bluetooth es muy cañón como para poder conectar y que se pueda transmitir una música, imagínate el Bluetooth que existe en el ser humano. Cuando lo descubramos, va a ser algo... ¿A dónde y con qué podemos conectar? Fundamental, sí. Pues al final, con lo que hemos hablado en varias sesiones, las personas que tienen ciertas habilidades, como los mediums, los clarividentes, los videntes, entre otras cosas, pues esa habilidad la tienen más despierta al final de cuentas. Pero es algo que no todos lo comprenden porque no todos lo tienen en ese momento despierto. Pero en algún momento todos tenemos alguna percepción importante en el ser humano. Claro. Y antes de concluir, hay otro tema que me gustaría dejar muy en claro y que creo que es importante que también nos llevemos a un poquito al cuestionamiento hacia ese flujo de pensamiento es no crean todo lo que sale en televisión, ¿no? Es más, ni no crean a nosotros. No crean todo lo que sale en internet, no nos crean a nosotros, cuestionen todo. Porque sí, a lo mejor están admitiendo y a lo mejor nos consideran que ya está preparado el colectivo para saber de la vida extraterrestre y que Estados Unidos es el contacto y lo que sea. Pero también recuerden que siempre en los medios de comunicación, en los medios de difusión, en los medios políticos, porque esto fue una situación también política, siempre hay intereses de por medio. Claro. Siempre hay una intención oculta y no sabemos de qué esté fungiendo esta cortina de humo, que esté escondiendo detrás esta cortina de humo de otra vez llevar a la masa, a la atención, al foco de atención a un solo punto para que pueda pasar después. Digo, no estoy así como, ay, algo nos oculta, pero siempre puede ser que sí. Claro. Tampoco es que no, tampoco es... Y aparte no todos estamos preparados para esa conciencia o para ese tipo de conocimiento. Así Entonces tenemos que ir poco a poco. Coméntanos ahí si has tenido alguna experiencia así medio de ovnis, de que has visto algo, la has contactado y dinos cuál fue tu experiencia. Nosotros ahí te vamos a estar leyendo y si tienes alguna duda, pues ahí la podremos leer y checar y pues posiblemente sacar más adelante. Claro, y es muy interesante, al final no somos los únicos que vivimos en este mundo. No somos los únicos que vivimos en este mundo, exacto. Con eso me quedo. Sí, no somos los únicos ni en el mundo ni en el universo. Es correcto. Muy bien, Giro, pues vamos a despedirnos. Gracias a todos nuevamente. Y si quieren que sigamos hablando del tema, déjenlo ahí en nuestras redes sociales, en los comentarios. Compartan, podemos seguir hablando, ¿no? O sea, ayúdanos a compartir, denle like. Y eso nos ayuda mucho para que se pueda difundir más este tema, ¿no? A través de nosotros. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.